Buenos días, hermanos. ¿Alguna vez usted ha dicho, a mí me gusta hacer las cosas, pero a mi manera? Creo que muchos hemos dicho esa frase en alguna ocasión, a mi manera, ¿verdad? De mi forma es la correcta, yo la voy a hacer como yo quiero, porque si no lo hago yo, entonces las cosas no salen bien. Tienen que ser como yo lo digo y como yo lo planeo, ahora sí. Y decimos que las cosas deben de hacerse a nuestra manera. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esa lucha que tenemos en nosotros, que hay que derrotarnos a nosotros mismos y hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque las cosas más importantes o las luchas más importantes que tenemos no las vamos a poder ganar si las hacemos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Vimos hace 2 semanas el caso de Josué y que Dios le pedía que se esforzara y fuera valiente. Y 3 veces se lo dijo, en la segunda ocasión le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Necesitaba Josué de tener esa valentía para hacer las cosas como Dios se las había pedido, tal y como Dios le había dicho. Finalmente Josué se acerca a estas murallas, a esta ciudad amurallada, la primera conquista que va a tener hacia la tierra prometida, y era una ciudad sumamente complicada de conquistar. Tanto así que tenía grandes murallas y tenía no solamente de muralla la protección, sino también tenía un río que estaba y se interponía entre el pueblo de Dios y esta ciudad. Todos aquellos hombres que llevaba Josué, hay que recordar que no eran soldados expertos en batalla. Recuerde de dónde venía el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no venía de ser un pueblo bélico, un pueblo que tuviera mucha experiencia en batalla, ejércitos experimentados, generales experimentados. Venían de ser esclavos prácticamente del pueblo egipcio, ¿verdad? Armamento muy pobre. Estaban escasos en armamento, escasos en experiencia, y ahora les tocaba ir a conquistar pueblos que eran grandes en número, con ciudades amuralladas, con ejércitos expertos, con ejércitos bien armados, bien protegidos, armas hasta los que, para aventar para arriba, ¿verdad? Sin embargo, aún así tenían que ir a cumplir como Dios les había mandado. Este pueblo, esta ciudad que les iban a conquistar, tenía un río que se llama el río Jordán, al cual tenían que atravesar este pueblo de Dios. Este río Jordán, no sé si aparece por ahí el río Jordán. Bueno, no creo que no puse la imagen del río Jordán. Pero si llegáramos nosotros con Josué, ¿qué es lo que diríamos nosotros al toparnos frente al río? Está el río y de aquel lado del río está la ciudad amurallada, la cual vamos a conquistar. Bueno, si estuviéramos con Josué, diríamos, Josué, tengo una idea, ¿qué te parece si construimos un puente? Para que todo el pueblo de Dios pase por ese puente y no tener problemas al pasar el río con los animales, con los bienes que traemos, con el ejército. Hay que construir un puente de madera. Otros dirían, no, ¿sabes qué? Mejor hay que hacer muchas barcas. Hay que hacer muchos barquitos o troncos o cortar árboles para ponerlos y poder pasar flotando de un lado al otro del río. Quizás algunos otros darían algunas otras soluciones, ¿verdad? Los romanos eran expertos a la hora de conquistar ciudades, de hacer puentes, eran expertos haciendo puentes, el Imperio Romano. Eran expertos en construcción. Y quizás el pueblo de Dios ha de haber dicho, hay que hacerlo de esta manera es la correcta, un puente ancho, fuerte, que soporte todo el peso del pueblo y de las bestias que van a estar pasando para poder llegar sanos y salvos al otro lado. Porque déjeme decirle, el pueblo de aquel lado, el enemigo, miraba como una defensa al río Jordán. ¿Qué iba a hacer el pueblo que estaba siendo atacado cuando viera al ejército de Dios pasando, nadando el río Jordán? Pues estaban a su merced. Fácilmente podían atacarlos mientras estaban en el agua, no se podían mover rápidamente y podían ser eliminados prácticamente sin ningún esfuerzo. Sin embargo, para poder llegar al otro lado tuvieron que hacer las cosas a la manera de Dios. Usted dirá, si yo le preguntara a usted, ¿cómo usted atravesaría ese río? Deme más sugerencias. Bueno, a mí se me ocurrió un puente, se me ocurrieron barcas o se me ocurrieron troncos. ¿Qué opción nos daría usted? ¿Cómo lo haría usted a su manera? Bueno, quizás nos daría otras opciones, ¿verdad?
Hay que buscar río arriba, ¿verdad? Un lugar donde no nos miren y cruzar, o qué sé yo, daría otras opciones. Pero sin embargo, Dios quería que todas y cada una de las cosas que hiciéramos, la hiciéramos a su manera, a la manera que Él pedía. Y es la manera menos pensada. Fíjese cómo cruzaron el río Jordán. Vamos a Josué capítulo 3, versículos 13 al 17. Le dice Dios a Josué, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes, Dios le dijo que llevaran el arca del pacto a los sacerdotes y los sacerdotes fueran primero hacia el río. Y luego dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, no con puentes, no con troncos, no nadando, con los sacerdotes yendo adelante, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega. 16. Las aguas que venían de arriba, ¿qué sucedieron con ellas? Se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeratán. Y las que descendían, las que iban hacia abajo corriendo, hacia el mar de Araba, dice, al mar salado, se acabaron. O sea, siguieron corriendo y se fue toda esa agua, pero la que venía se amontonó y dejó de correr por el río. Dice, fueron divididas y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. ¿Cuántas veces Dios detuvo las aguas? Primero en el mar, ahora en el río. Y si Dios nos dijera, mire, tengo un plan para que pase el pueblo en seco, diríamos, Dios, ¿vas a construir un puente? No. ¿Nos vas a hacer un barco enorme? No. ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Cómo, Dios? Bueno, no se nos hubiera ocurrido eso. Dios dijo, carguen el arca a los sacerdotes y cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, el río se va a detener, el otra agua va a seguir corriendo y va a quedar en seco para que pasen tranquilamente. Los sacerdotes tienen que quedarse en medio del río. Porque mientras los sacerdotes estén con el arca en medio del río, el agua va a quedarse allá a lo lejos. Y ustedes van a poder pasar tranquilamente. ¿Qué quiero decirles con esto, mis hermanos? Que hay que aprender en las cosas de Dios a dejar o a hacer las cosas como Dios quiere que nos pide que las hagamos. Y dejar a un lado es que yo quiero hacerlo de esta manera, es que a mi manera es mejor. Es que yo quiero que mi familia sea mejor, pero lo voy a hacer a mi manera, a mi forma. Es que yo quiero que me vaya mejor en el trabajo, pero lo voy a hacer a mi manera y a mi forma. Es que yo quiero ser mejor persona, pero lo voy a hacer a mi manera y a mi forma. No funciona así. Si queremos que Dios nos ayude y ver cambios realmente serios en nuestra vida, tenemos que dejar que Dios nos diga qué hacer y hacerlo a la manera de Dios. Israel pasó en seco. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que este pueblo de Dios dudaba tanto de Dios? Si vio el mar abrirse y pasaron en seco, y ahora está viendo un río detenerse a lo lejos y pasar en seco. Digo, ¿qué más tenía que hacer Dios para que ellos dijeran, sí, Dios, lo vamos a hacer como tú lo pides? Sí, Dios, vamos a hacerte caso en tus consejos. Quizá la naturaleza del hombre es dura y quiere siempre hacer las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y me incluyo porque también a veces pero el cristianismo no funciona, pero lo estás haciendo a la manera de Dios. No, es que yo vivo el cristianismo a mi manera. Ah, no, pues así no funciona. El cristianismo a tu manera no funciona. Funciona cuando lo hacemos a la manera de Dios. Cuando dejamos que Dios nos dé las directrices, las reglas, las cosas que tenemos que hacer y nosotros simplemente las seguimos. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres hubieran dicho, no, que los sacerdotes lleven el arca, el río está lodoso, se van a caer los sacerdotes, se van a hundir en el lodo, cuando pisen el lodo se va a caer el arca? Eso no es lógico, eso es absurdo, pero para Dios no lo era.
Y ahí estuvo el resultado de seguir las órdenes de Dios. Ahora, llegaron a una ciudad, hermanos, que era una ciudad que se llamaba, o se le decía la ciudad inconquistable. ¿Por qué se le llamaba la ciudad inconquistable a Jericó? Porque tenía doble muralla, estaba doblemente amurallada. No tenía una muralla sencilla, tenía una doble muralla. Tan grandes eran los muros de esta muralla que sobre la muralla construían casas. Es más, se dicen de historiadores externos que en una de estas murallas estaba tan ancha que hacían hasta carreras de caballos sobre la muralla. Y te quedas tú, pues para que corran al menos 2 caballos necesita estar bastante ancha. Imagínense. Había una mujer que se salvó cuando entraron a la ciudad y era la casa de la ramera, ¿recuerdan? Y la casa de ella estaba sobre la muralla, una casa sobre la muralla. Imagínense qué tan alto estaba esta muralla. Los muros eran dobles y estaban separados, así que si usted brincaba el primer muro, había un espacio y estaba el segundo muro para que si lograban brincar el primer muro, el ejército ya lo estaba esperando desde arriba del segundo muro. Por eso en ese tiempo era una ciudad inconquistable, se le llamaba la ciudad inconquistable. Ejércitos habían tratado y no habían podido conquistar a Jericó por estas murallas que se habían hecho. Y usted dirá, no hermano, pero eso son historias, eso no es verdad. Bueno, le voy a mostrar unas imágenes, pero mientras tanto vamos a Josué capítulo 6, versículo 1. Y luego vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 15. Primero Josué capítulo 6, versículo 1. Cuando los habitantes de Jericó vieron que el pueblo de Dios pasó el Jordán en seco, Rahab la ramera le dice a los espías, el pueblo tiembla porque nos ha llegado la noticia que tu pueblo, hablándole a los espías, pasó el mar en seco. Y ahora había sucedido exactamente lo mismo. Y Rahab creyó y escondió a estos espías que iban de parte de Dios. Por eso la ciudad, dice en Josué capítulo 6, versículo 1, la ciudad de Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba a la ciudad y nadie salía. Ellos se sentían seguros desde dentro de la muralla. Ellos no van a poder pasar. Podrán pasar un mar, pero nuestras murallas no las van a pasar. Podrán pasar un río, pero nuestras murallas no las van a pasar. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos así? Igual, nos sentimos cómodos dentro de nuestras murallas, dentro de nuestra zona de confort y decimos, pues Dios podrá hacer muchas cosas, pero aquí donde yo estoy, Dios no me toca. Dios no va a hacer esto. No me va a pasar nada. No va a suceder nada. No, Señor. Más grandes que nuestras murallas o que nuestro ego han caído. Dice la escritura ahora en Josué capítulo 2, versículo 15, para que vea qué tan grandes eran estas murallas. Dice, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad. ¿Qué tan grande debería ser el muro para poder construir casas sobre el muro? Enorme. Un muro sumamente alto. Se encontró una torre, hubo un tiempo en el pasado donde unos arqueólogos italianos fueron a buscar la ciudad de Jericó en las primeras expediciones, para ver si realmente la Biblia decía la razón que esta ciudad existió. Y fueron y buscaron y dijeron, no, esta ciudad no existió, no la encontramos. Después salieron otros grupos buscando estas ruinas y finalmente encontraron la ciudad de Jericó y encontraron parte de estos muros, obviamente destruidos. Encontraron una torre que formaba parte de estos muros y dice que esta torre medía 26 pies de alto, o sea, como 8 metros de alto. Y una torre destruida, no era una torre completa, era una torre que ya con el tiempo y con los años ya estaba semidestruida. Entonces, medía 26 pies de alto, 8 metros aproximadamente, y de ancho, lo que era la pared de cada una de estas torres, medía 13 pies de ancho. 13 pies, o sea, 4 metros de ancho. Bastante anchas. Ahora, no dicen que esta fuera la muralla principal.
pero es algo de lo que han encontrado. Sin embargo, y usted, no sé si pueda Axel cambiar ahí la imagen, les traje unas imágenes de lo que es Jericó. No sé si alcanzan a verlo en la parte de arriba. Aquellas cositas negras que se ven arriba son personas. ¿Sí las ve? Y de ahí hacia abajo es la excavación de lo que piensan que era lo que quedó de ese muro. Imagínense, y obviamente lo que quedó del muro ya destruido, no completo. Fíjese el tamaño de las personas y fíjese en la parte de hasta abajo, lo alto que está. Y esos son muros destruidos. Ahí está otra parte del muro, una parte más bajita, y ahí está el arqueólogo. Y esa es una parte más baja y una parte de acá abajo. Pero son muros sumamente anchos y sumamente altos. Tanto así que, pues como dice la escritura, se construían casas sobre esos muros. Obviamente, sumamente grandes. Imagínense a Josué y al pueblo llegar ante esta ciudad, soldados arriba del muro esperándolos con arcos, con flechas, con lanzas, con cosas que lanzarles para defender su ciudad, y tú llegar con poco armamento, nada de experiencia en batalla, palos y piedras, ¿verdad? Pero con muchas ganas de conquistar. ¿Cómo le haríamos? Ahora, vamos a plantear la misma pregunta. Llegamos ante ese muro y vamos con Josué. ¿Cómo conquistaría usted esa ciudad, mi hermano? Deme opciones, hágalo a su manera. ¿Cómo lo haría usted a su manera? ¿Qué idea se le ocurriría para conquistar una ciudad así amurallada con un ejército experto esperándolo, doble muro, difícil de conquistar, no antes conquistada por algún otro ejército, tanto que se le llamaba la ciudad inconquistable? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría usted? Bueno, quizás usted diría, hagamos escaleras grandes, unas escaleras grandotas y corremos y las ponemos con el muro y subimos rápido y los brincamos. Bueno, pues para cuando brincaran dos ya hubieran muerto quizás 20 o 30. ¿Y esos si las dejan brincar? Otros dirían, no, construyamos troncos enormes y les ponemos algo de metal enfrente y golpeamos las puertas tan duro hasta derribarlas. Quizás a usted se le ocurriría eso. ¿Cómo se le ocurrió? Es que yo lo vi en una película, hermano. ¿Qué más haría? ¿Cómo conquistaría usted esa ciudad a su manera? Otros dirían, vamos a hacer diferentes grupos, vamos a hacer un grupo que ataquen al mismo tiempo en diferentes áreas con flechas encendidas y las lanzamos hacia dentro de la ciudad para que la ciudad se incendie. Bueno, eso sí, los arqueros que están encima de la muralla lo dejan acercarse lo suficiente, porque para que su flecha logre atravesar la muralla, usted tiene que acercarse más de lo necesario al muro y va a ser presa fácil para los arqueros. ¿Cómo lo haría entonces? Bueno, entonces yo lo haría como lo hacían los ejércitos antes. Vamos a ponernos alrededor de la ciudad y no vamos a dejar que entre comida, ni agua, ni nada, para que se mueran de hambre hasta que se rindan. Y que si la ciudad era tan grande que adentro de la ciudad tenían norias y tenían cultivos. Bueno, entonces vamos a hacerle como le hacen los narcotraficantes, vamos a hacer un túnel, ¿verdad? Vamos a excavar un túnel por debajo del muro y que salga allá dentro de la ciudad. Y cuando menos se lo esperen, ya vamos a estar adentro de la ciudad. ¿Y quién de los israelitas era experto en minería para hacer túneles? ¿De qué manera la conquistaría? Todos diríamos opciones obvias para nosotros, pero Dios siempre usa a su manera las cosas. Y la manera que Dios lo pide es la manera correcta, la manera que va a funcionar. Y este fue el plan de Dios. ¿Qué hubiera dicho usted? Póngase en ese tiempo, está Josué ahí, usted está en un lado. Josué, ¿cómo vamos a conquistar esta ciudad? Y que Josué nos dijera el plan de Dios. Nos hubiéramos quedado. ¿En serio? Josué, ¿estás bien? ¿No traes temperatura? ¿No traes fiebre? ¿Estás delirando, Josué? ¿Cómo que dando vueltas a la ciudad se va a caer el muro? ¿Cómo es eso, Josué? Vamos a ver el plan de Dios. Josué capítulo 6, versículos 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba y nadie salía. Versículo 2. Mas Jehová le dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra. Dice, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante
¿Cuántos días? 6 días. Pero ¿cuándo iba a suceder lo especial? Y al séptimo, ¿verdad? Séptimo día, pero luego dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas, hablando del número 7, ¿verdad? ¿Recuerdan la semana pasada? El 6, número imperfecto. El 7, el número completo. Entonces tenemos 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas. Ahora, yo no sé qué tan grande estuviera la ciudad, pero vamos a suponer que fuera la ciudad de Denton y estuviera amurallada. Oh. Darle vuelta a todo Denton a pie, cargando el arca. Señor, pues tú eres Dios Todopoderoso, tumba el muro con un rayo, con algo, déjanos pasar fácil. No, van a dar una vuelta al día, por día, y al séptimo día van a dar 7 vueltas. ¿Qué diríamos? No, pues vamos a estar bien cansados. Ya van a decir ataque, no, pues otro día estoy bien cansado, ya no tengo fuerzas, ya hay 7 vueltas a toda la ciudad. Pareciera un plan absurdo, pero era el plan perfecto de Dios. Dice, 7 sacerdotes llevarán 7 cuernos de carnero, darán 7 vueltas el séptimo día, una vuelta diaria. Y luego seguimos. Y los sacerdotes tocarán la bocina y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad, ¿qué le va a pasar? Caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué hubiéramos dicho? Ya estás mal, Josué. ¿Cuándo se ha visto que Josué, ningún ejército hace eso? ¿Cuándo se ha visto que dándole vueltas a una ciudad se caiga el muro? Imagínese que yo le dijera a usted, dele vueltas a su casa, que quisiera derribar usted su casa y hacerla nueva. Póngase a darle 7 vueltas a su casa. El séptimo día da 7 vueltas, grita y la casa se va a caer sola. ¿Qué me diría? Hermano, ¿se siente bien? ¿Qué le pasa? Bueno, para nosotros es absurdo, pero el plan de Dios siempre es perfecto. Por eso debemos de aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Porque Dios quería dar a entender a su pueblo varias cosas con esta acción. Número 1, no que Dios no pudiera derribar el muro diciendo que se hiciera. Dios podía hacerlo. Dios podía derribarles el muro simplemente diciéndolo. Pero Dios quería que su fe también creciera. ¿Quieren confiar en mí? Pruébenlo. ¿Quieren confiar en lo que yo les digo que es cierto? Pruébenlo. Hagan algo. Prueben realmente que confían en mí. Esto de dar vueltas ayudaba al pueblo a que su fe se fortaleciera, a probarle a Dios, Dios, confiamos en ti. Yo no sé por qué estoy dando vueltas. Y quizás la gente desde el muro le gritaban, ¡Ey, están locos! ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Que nos van a marear y así nos van a vencer? ¿verdad? Otra vez dando vueltas, ¿no se cansan? Quizás los insultaban, quizás se burlaban de ellos, pero el pueblo de Dios tenía que aprender a ¿qué? A confiar en Dios. Señor, yo no sé por qué estoy dando vueltas, pero tú dijiste que si lo hacemos, los muros van a caer. Y por fe en ti, lo vamos a hacer. Parece absurdo, pero era el plan perfecto de Dios. ¿Qué táctica militar es esa? Diríamos muchos. Otros dirían, ¿será que va a funcionar? ¿Qué pensarían los de dentro de la ciudad? Ay, estos hombres ya les falta un tornillo. Dando vueltas a la ciudad, pues, ¿qué es eso? ¿No es un desfile o qué? ¿Quieren que les aventemos flores o que les aplaudamos cada vez que dan vueltas? ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué táctica militar será esa? Pero no sabían que era el plan perfecto de Dios, usando 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días, 7 vueltas. Josué capítulo 6, versículos 12 al 20. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14, así dieron
otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. De esta manera hicieron durante 6 días. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día. Dice el versículo 16, al séptimo día se levantaron, perdón, ya se me cambió aquí. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, ahora sí, griten. Pero imagínense ya 7 vueltas bien cansado. Griten. Gritaron, ¿verdad? Con lo que podían, gritaron, porque Jehová os ha entregado la ciudad, versículo 17, y será la ciudad anatema de Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en la casa con ella. Por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos, versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. 19. Mas toda la plata, el oro, los utensilios de bronce y hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. ¿Y el muro qué le pasó? Se derrumbó. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo de Dios hubiera dicho, no, José, están mal, vamos a hacer mejor escaleras, es una mejor opción, es más lógico? ¿Hubieran conquistado la ciudad? No. ¿Vamos a tumbar las puertas golpeándolas? ¿Hubieran conquistado la ciudad? No. ¿Vamos a hacer túneles? Tampoco hubieran conquistado la ciudad. Porque hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Cuando nosotros queremos vivir nuestra vida a nuestra manera y no a la manera de Dios, es cuando nos empezamos a quejar. El cristianismo no funciona. Ser cristiano no cambia mi vida, no me ayuda con mi familia, no me ayuda en mi trabajo, no me ayuda a ser mejor persona, no me ha modificado, porque usted quiere seguir haciendo las cosas a su manera, no a la manera de Dios. Porque leemos la Biblia y vemos lo que Dios nos pide y decimos, sí, pero no, eso no es tan grave, hay que hacerlo de esta manera a mí me parece mejor. Error. Hay que hacer las cosas a la manera de Dios. Si queremos realmente que los muros caigan, si queremos ver victorias en nuestra vida, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y Dios les dijo 7 vueltas el séptimo día. Cuando oigan las trompetas, griten con toda su fuerza y avancen derecho hacia enfrente. Y la ciudad fue conquistada. No importó que tuviera doble muro, no importó lo alto y lo ancho de los muros, no importó que tuvieran mejor armamento en la ciudad, no importó que tuvieran un ejército más grande, no importó que fueran más grande en número, aún así la conquistaron. ¿Por qué? Porque lo hicieron a la manera de Dios, como Dios lo pidió. ¿Qué diríamos nosotros si estuviéramos en una situación similar? Que Dios nos fuera a dar la victoria sobre algo difícil, que consideramos imposible en nuestra vida. Diríamos, Señor, tú eres todopoderoso, haz la obra ya. Y Dios nos diría, sí, pero primero tienes que dar 6 vueltas y el séptimo día tienes que dar 7 vueltas. Diríamos, Señor, tú eres todopoderoso. ¿Por qué tú no lo dices así y lo cambias rápido para que ya todo sea color de rosa en mi vida? No, tienes que dar tantas vueltas. Porque es por medio de esa acción que mostramos que tenemos fe en Dios. No es porque Dios no pueda cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, sino porque Dios quiere cambiarla junto con nuestra fe. ¿Qué pasa? Hay un dicho en México, ¿qué pasa con las personas cuando todo lo obtienen fácil? ¿Lo valoran? No. Cuando a nuestros hijos les damos las cosas sin que se las ganen, ¿lo valoran? No. Pero cuando le cuesta, ¿verdad? Lo cuida, pero como si fuera lo más especial en su vida. Y no importa tanto el valor, ¿eh? Puede ser poco, puede ser mucho. Mire, cuando estábamos en la Wells y llegamos a la congregación, a mí me dio mucha tristeza ver las Biblias rayadas, sin hojas, los himnarios rayados, sin hojas, porque no costaban. Luego los ancianos me dijeron, ¿quieres que te compremos más Biblias himnarios? Y dije, no, que cada quien compre su propia Biblia y su propio himnario. Y mira qué bonito están los himnarios y las Biblias hoy. ¿Por qué? Porque me costó. Dicen, son $10, pero fueron $10 que me costaron.
O fueron $13, pero $13 que salieron de mi bolsa. Cuando Dios nos ayuda en nuestra vida y nos pide hacer algo, es para que valoremos eso que estamos haciendo. No es porque Dios no lo pueda hacer en el instante, pero si Dios lo hiciera en el instante, no lo valoramos. Por eso Dios quiere darnos eso, pero a la vez hacer que crezca nuestra fe por medio de nuestra obediencia a lo que nos está pidiendo. Por eso le dice a Josué, tienes que cruzar del río a mi manera. Tienes que conquistar la ciudad a mi manera, como te lo estoy diciendo. Nosotros le responderíamos a Dios, Dios, pero 7 días es mucho tiempo. ¿Por qué no me lo puedes dar ya? Es mucho. Y Dios nos volverá a contestar al 7º día. ¿Lo quieres? Tienes que hacerlo al 7º día. Cuando oigas sonar las trompetas. Pero Señor, ¿por qué mejor no gritamos desde el primer día para que se caigan los muros? ¿Por qué mejor el primer día, en vez de dar tantas vueltas? Porque mira, al final de cuentas vamos a dar 7 vueltas. Tu número es el 7. ¿Qué te parece si el primer día damos las 7, tocas las trompetas y ya entramos y nos evitamos 6 días? ¿Nos ahorramos? ¿Qué te parece? Señor, somos inteligentes. 6 días nos ahorramos. ¿Qué te parece? No. ¿Qué dijo el Señor? 7 días. ¿Quieres conquistar la ciudad? A mi manera. 7 días. Tienes que hacerlo como yo te lo pido. Así es que, hermanos, debemos de aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Si queremos conquistar lo inconquistable, como era esta ciudad, hay que hacerlo a la manera de Dios. Si quiere ser mejor persona, si quiere traer sus hijos al Señor, si quiere, no sé, ganar al mundo para Cristo, hay que hacerlo a la manera de Dios. Hay que hacerlo como Dios lo pide. Y no empezar, ¿será que realmente funciona? Quizás algunos de los israelitas estuvieran dudando en su corazón diciendo, ya llevamos 3 días. Yo esperaría que de perdido ya se viera una grieta en el muro. Y nada. Y cada que damos vuelta al muro voy examinándolo a ver si un bloquecito se ve como que se está saliendo. Y no, se me hace que esto no está funcionando. Lo mismo nos pasa a nosotros. Ya llevo 3 años en el cristianismo, ya esperaría ver un bloquecito ahí que vaya cambiando y no. 7 días. Pero ya llevo 6 y no se ve nada. 7 días. A la manera de Dios. ¿Por qué cayeron los muros, mis hermanos? Dice Hebreos capítulo 11, versículos 30. Para muchas personas lo que Dios manda no tiene sentido. Cuando les decimos, usted necesita obedecer el evangelio y bautizarse para perdón de los pecados, dicen, no es cierto. Esa agua es la misma agua que hay en mi casa. Es más, a lo mejor la de mi casa está más filtrada que esa. ¿Cómo que el agua te quita los pecados? No es el agua, es la obediencia a lo que Dios pidió. Así como no era el que dieran vueltas, sino la obediencia a lo que Dios pidió. Porque si ellos hubieran hecho ese plan por ellos mismos, vamos a dar 7 vueltas a la ciudad y los muros van a caer. Si Dios no se los hubiera dicho, sus muros, aunque dieran 1000 vueltas, no caerían. Es la obediencia a lo que Dios pide. Otros dicen, es absurdo lo que Dios me pide, que haga esto, que deje aquello. Eso no es cierto, no voy a cambiar mi vida si hago eso. Pues por eso no cambia, porque lo quiere hacer a su manera y no a la manera de Dios. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3, por la fe. ¿Qué es fe? La confianza en Dios, ¿verdad? Nos lo dicen en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que... ¿Qué esperaban ellos? Que los muros se cayeran. ¿Ya se habían caído? No. Estaban convencidos, aunque aún no lo habían visto. ¿Pero en quién confiaban? En Dios. Dios dijo 7 y el 7º día 7 vueltas y cuando suenen las trompetas y gritemos, van a caer. Muchos dirían, ya dimos las 7 vueltas y no se han caído. No. 7 vueltas 7º día, cuando suenen las trompetas y griten, van a caer. Ya sonaron las trompetas y no han caído. ¿Ya gritaron? No, cuando suenen las trompetas y griten. Y fue cuando gritaron y los muros cayeron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos, ¿cuántos días? 7 días. Porque lo hicieron a la manera de Dios, a la forma de Dios. Por eso nos dice el proverbista, Proverbios capítulo 3, versículos 5 a 10. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Mire, ha venido hermanos conmigo, hermano, ¿qué debo hacer? ¿Debo disciplinar a mi hijo con vara o no lo debo hacer? ¿Y qué dice la Biblia? Con vara. Pero eso ya no se usa, hermano. Eso, los psicólogos dicen que si usted disciplina al niño físicamente le va a causar traumas. Bueno, pues usted decida. ¿Quiere hacerlo a su manera o a la manera de Dios? ¿Quiere realmente tener hijos educados como Dios quiere? Pues hágalo a la manera de Dios. Si quiere tener hijos como los hijos del psicólogo, pues hágalo a su manera. Hay este gran psicólogo que sale en las televisiones y tiene programas que está peloncito de medio, no sé si lo ha visto, que da muchos consejos, ¿verdad? En cuanto a la familia, el hogar, los hijos. Bueno, pues su hijo se suicidó. ¿Quiere seguir esos consejos? Adelante. ¿O quiere seguir el consejo de realmente quien nos puede dar la solución a nuestros problemas, que es Dios? Usted decide. Con Dios a las fuerzas nada, pero si realmente quiere conquistar lo inconquistable, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6. Reconócelo en todo lo que hagas en tu vida, en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a hacer la vida más sencilla, enderezará nuestras veredas. Otra vez, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, no a tu manera, a la manera de Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8. Porque si hacemos a la manera de Dios, será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cuando damos a Dios de la manera correcta que Dios lo pide, cuando ofrendamos de la manera que Dios lo pide, decía nuestro hermano Alfredo, no sé si, yo creo que todos lo hemos experimentado, cuando lo hacemos como Dios pide, como si Dios abriera bendiciones para nosotros. No falta pan, no falta trabajo, no falta lo necesario en nuestro hogar. Cuando lo hacemos como debemos. Pero cuando estamos con, oh, es que las cosas no mejoran. Porque lo queremos hacer a nuestra manera y no a la manera de Dios. Vamos al Nuevo Testamento. Ya vimos el ejemplo de Josué. Si cruzaron el río fue porque lo hicieron a la manera de Dios. Si conquistaron la ciudad fue porque lo hicieron a la manera de Dios. Pero hermanos, es en el Antiguo Testamento. ¿Qué del Nuevo? Bueno, vamos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó cuando lo hicieron a la manera de nuestro Señor? Lucas capítulo 5, versículos 4 al 9. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ve mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y note lo que le dice Simón. Ahora, hagamos una pausa aquí. ¿Quién de los dos tenía más experiencia en la pesca? ¿Jesús o Simón? Hablando humanamente. Simón, él era pescador. Es como cuando usted es, no sé, es otra profesión, es contador, es licenciado, y llega con el ingeniero y el mecánico y le dice, pues yo creo que tiene floja la chafaldraba de la espiroqueta, ¿verdad? Y el mecánico dice, ¿qué es eso? Eso ni existe. Bueno, yo creo que es la pompa, pero ¿por qué va a ser la pompa si cuando es la pompa pasa esto y esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque empezamos a dar sugerencias de algo de lo cual no somos expertos. Sin embargo, aquí iba Pedro, experto en la pesca, y Simón, el Señor, que su padre, ¿cuál era su oficio? Carpintero. ¿Qué le hubiera dicho Pedro? Señor, no estamos hablando de carpintería, estamos hablando de pesca. ¿Y quién sabe dónde están los peces para pescarlos si no es un pescador? ¿Quién tiene la experiencia? El pescador, no el carpintero. Y note lo que le dice Simón. Maestro, Señor, pues somos pescadores, nosotros sabemos. Toda la noche hemos estado trabajando, ¿y qué? Y nada hemos pescado. Como diciendo, pues si nosotros que somos los expertos en eso, no hemos pescado nada durante toda la noche. Señor, tú que eres carpintero, que tu padre es carpintero, y vemos en la tradición judía que el padre le enseñaba el oficio al hijo, entonces muy seguramente Jesús aprendió el oficio de carpintería también. Tú que eres carpintero, me dices a mí que he trabajado toda mi vida de pescador, ¿cómo pescar? He pescado toda la noche, he intentado pescar y no he atrapado nada. Note la respuesta de Pedro.
¿Más en qué? En tu nombre. Voy a dejar a un lado lo experto que soy. Voy a dejar a un lado mi conocimiento y voy a confiar en lo que tú me dices, Señor. Más en tu nombre echaré la red. Con tu autoridad la voy a echar. Voy a confiar en ti. A tu manera. Y habiendo hecho, ¿verdad? ¿Qué les había dicho el Señor? Avienta las redes al otro lado. Imagínese como pescador. Pero ¿cuál es la diferencia si la aviento de este lado de la barca o de este lado? O sea, si hay un gran número de peces, si la aviento de este lado voy a atrapar peces, si la aviento de este lado voy a atrapar peces. ¿Cuál es la diferencia? Pero sin embargo el Señor le dice, no, al otro lado. Pedro le dice, he estado toda la noche, sé de esto y no he atrapado nada. Y el Señor le dice, hazlo, al otro lado. Pedro responde, echaré la red en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, tantos que su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a las otras barcas cerca para que viniesen a ayudar, porque eran tantos los peces, de tal manera que se hundían las barcas. ¿Cuántos peces pescaron? Muchísimos. Simplemente con hacerlo a la manera de Dios. Con dejar a un lado nuestra propia confianza y hacerlo a la manera de Dios. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro, yo también lo haría, cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. No merezco esto que has hecho por mí. ¿Cuántos de nosotros no haríamos lo mismo si hiciéramos las cosas en nuestra vida cristiana a la manera de Dios? Cuando viéramos el cambio en nuestra familia, en nuestros hijos, en nosotros mismos, creo que tendríamos la misma actitud de Pedro y caeríamos de rodillas ante el Señor y decir, Señor, no soy digno de tanta bendición. Señor, yo pensé que sabía lo que hacía con mi vida, pero no lo sé. Lo hice y seguí tu consejo y ahora las cosas van mejor. Señor, no merezco tanta bendición. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Un hombre experto en la pesca simplemente siguió las cosas a la manera de Dios y vino grande bendición para él. Una pesca tan grande que se hundía su propia barca, tanto que tuvo que llamar a las demás barcas para que le ayudaran, porque se hundía del peso de los peces. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí, soy hombre pecador, no merezco tanta bendición. Si viviéramos nuestra vida cristiana conforme a la manera que Dios nos ha pedido, tendríamos la misma actitud de Pedro. Muchos de nosotros hemos visto en nuestra vida cómo Dios obra en situaciones muy complicadas en nuestra vida, quizás de salud, de pérdida de seres queridos, situaciones familiares difíciles, pero lo hacemos a la manera de Dios y vemos cómo Dios abre la puerta y nos muestra la salida y las cosas mejoran. Y es entonces cuando caemos como Pedro de rodillas y decimos, ¿cómo le voy a fallar a mi Dios? ¿Cómo yo le voy a fallar a Dios si Dios ha hecho esto por mí? Y lo único que tuve que hacer es seguir su consejo y dejar a un lado mi ego y dejar a un lado mi soberbia y decir, es que yo sé lo que es mejor para mí. Y Dios abrió las puertas. Caeríamos como Pedro diciendo, Señor, soy hombre pecador. Termino con esto, mis hermanos. Cuando aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera de nosotros, lo imposible será posible. ¿Cuántas personas no han dicho, es imposible que mi marido se bautice? Lo hizo a la forma de Dios y su marido es cristiano. Pero cuando usted quiere convertirlo a su manera, a su forma, no funciona. Tiene que ser a la manera de Dios, como Dios lo ha pedido. Lo imposible será posible. Y las cosas que parezcan muy difíciles se volverán fáciles, porque las hacemos a la manera de Dios. Eso imposible que era conquistar la ciudad, eso difícil que era atravesar los muros, se volvió posible y se volvió fácil, porque lo hicieron a la manera de Dios. ¿Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera? ¿Difícil, batallando siempre? ¿O queremos dejarlo y hacer y vivir nuestra vida a la manera de Dios? Es su decisión. Usted decídalo. Pero si usted lo hace a la manera de Dios, le aseguro, y de corazón se lo digo porque lo hemos vivido muchos cristianos, caerá como Pedro y dirá, Señor, no soy digno
no soy digno de lo que hiciste conmigo, no soy digno de tanta bondad para conmigo. Pero eso va a suceder solamente hasta que lo hagamos a la manera de Dios. Vamos a estar de pie mientras tenemos un himno de invitación.